Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente Fabián Oliveros aquí con ustedes haciendo esta sesión de promover. Como siempre les digo, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Los aprendices son lo más importante de nuestra institución y pues para nosotros personalmente como instructores. Siempre les digo que sin estudiantes pues no hay profesores y sobre todo pues ya con personas adultas ustedes entienden que pues es muy importante que participemos como las dos partes de la ecuación que tiene que ver con la enseñanza. Entonces, les reitero nuevamente que aquí estamos para servirles, que nos pueden escribir, pueden alzar la mano, nos pueden buscar por los distintos canales que tenemos para comunicarnos, sea por mensajería de la plataforma, por los correos, por WhatsApp en los casos en que tienen esos números. Si se fijan en los correos que yo les mando ahí al final aparece mi WhatsApp para el SENA, entonces yo sé que si me escriben por ese teléfono, pues es un aprendiz muy seguramente o un compañero. Entonces ahí estamos disponibles. Si de pronto en algún momento les hemos fallado, no hemos contestado alguna cuestión, pues por favor insistan que nuestro deber es estar ahí para ustedes. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre la evidencia 6 de la actividad de aprendizaje 5, que tiene que ver con promover, y es una matriz de riesgos. Me ha gustado en las últimas clases y de hecho quería preguntarles también eso. Si se fijan en las primeras que hicimos estábamos un poco del lado teórico y al final llegábamos a la evidencia, pero en vista de que el tiempo no es tan largo y que queremos como ser más claros en lo que estamos calificando y en las instrucciones, pues yo cambié y entonces estoy yéndome de una vez a la evidencia, ¿vale? Entonces, ahorita al final me recuerdan, yo les pregunto pues si les parece como mejor ese estilo de trabajar como directamente a la evidencia. Entonces pues vamos allá, arrancamos con la evidencia y estas serían pues nuestras diapositivas de apoyo para el día de hoy. Permítanme yo quito aquí mi cámara porque si quiero que me vean bien en la cámara me tengo que hacer una mala postura sentada. Listo, entonces ahora sí, hablo un poquito más cerca al micrófono y empezamos. Entonces, esta evidencia se llama matriz de riesgos, ¿vale? Al leer esa frase, empecemos por ahí. ¿En qué piensan ustedes? Ayúdenme con el micrófono. ¿A qué les suena esa matriz de riesgos? O si ya la miraron, si ya la leyeron, ¿de qué se trata esta matriz de riesgos? Adelante. Quizás fue en el chat. Creo que fue en el chat. Una mano. Posiblemente pienso yo que puede ser algún riesgo como laboral, por así decirlo, social. Señor, Esto- riesgos laborales. Dale, Patricia, te escucho. una matriz de riesgo es aquella que está asociada a todos los riesgos o peligros que puedan presentar durante los procesos o actividades que realizan las compañías. Exacto. Muy bien, sí, señora. ¿Alguien más? Jazmín, creo que levantó la mano. Bueno, entonces, efectivamente, de eso va a tratar esta matriz de riesgos. Se trata de riesgos laborales, claro que sí. Entonces, miren que en la primera evidencia, nosotros hablamos, bueno, las dos primeras evidencias, hablamos sobre el proyecto de vida, ¿cierto? Primero fue como el DOFA, el cuestionario, y luego fue la matriz. Pero en ambas el tema era pues nuestro proyecto de vida, nosotros como personas, para dónde queremos ir, qué metas tenemos, etcétera. Ahí yo reconozco que les exigí bastante a mis aprendices, ¿sí? Los de mis fichas. Sé que algunos llegaron a intentarla hasta 3 veces o 4, me acuerdo de uno. Y ahí pues no es por rajar, sino porque en verdad la persona más beneficiada de ese ejercicio es usted mismo, ¿sí? De verdad. Entonces, pues esa fue la primera parte de pensar como metas y como un plan para llegar a ellas. En las siguientes dos hablamos sobre conflictos. Entonces, básicamente estábamos hablando sobre la relación con otros cuando las cosas se ponen mal o tensas. Entonces, cómo resolver esos conflictos y los llevamos al caso de la empresa y entonces pensar una agenda de trabajo, decíamos, ¿sí? Para que las soluciones que estábamos sugiriendo
pues no se quedaran como buenas ideas, sino que tratáramos de aterrizarlo realmente. O sea, ¿a quién tengo que sentar a hablar? ¿Quiénes son las partes que están en conflicto? ¿En cuánto tiempo vamos a hacer las cosas? Entonces, por eso estábamos como aterrizando el conflicto, pues allá a acciones más concretas. Aquí, y en una evidencia que viene más adelante, no es la de la actividad 6, sino que va a aparecer en la actividad 8 y en la 9 también. Entonces vamos a estar hablando pues un poco del cuerpo de las personas. Y es algo de lo cual nos podemos olvidar fácilmente, pero como personas pues estamos a riesgos, ¿sí? Estamos expuestos a riesgos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, que trabajan con cargas, pues todos los días se dan cuenta de que si se cae la carga puede ser un riesgo para usted. Y también hay riesgos quizás más sutiles, no tan evidentes, pero son riesgos para nuestra salud. Entonces vamos a entrar en ese tema. Entonces, para tener en cuenta, tenemos plazo de enviarla hasta el 7 de octubre y se hace en grupo. Estas son nuestras dos primeras recomendaciones. Entonces la evidencia, ya la tenemos marcada, les decía hace un rato, actividad de aprendizaje 5, estamos con la evidencia 6, matriz de riesgos. Para unos la califica Mónica, para otros la califico yo. Este pantallazo viene de mi ficha, por eso tiene la FO allá arriba. Entonces, como de costumbre, esto es lo que ustedes encuentran en plataforma. Y allí pues están los materiales de apoyo, ¿sí? Directamente en esta presentación. Es posible que la profe Mónica los tenga en materiales complementarios. ¿Sí? Realmente no le pregunté este detalle, si ella tiene aquí este aseguramiento en riesgos laborales y la identificación de los riesgos. Por favor, confirmen en el chat y ahorita voy y lo miro si ustedes lo tienen aquí mismo o en un lugar aparte. Pero en cualquier caso, pues tenemos esos materiales de apoyo. ¿Listo? Y aparte, tenemos otro material que es el de higiene y seguridad en el trabajo. Esos son nuestros materiales y ese está por aquí. Si se fijan, esta plantilla nos ha acompañado ya en varias evidencias. Aquí el señor a la izquierda de camisa blanca y la chica de cabello rojo a la derecha. Eso marca los materiales de promover. Entonces es cuestión de ir a buscarlo. Por si acaso les voy a señalar. Aquí tenemos, esto es de la ficha 663. Entonces, como de costumbre, vamos aquí a proyecto, fase de planeación. Estamos en la actividad de aprendizaje 5. Al final, entonces, aparece material, higiene y seguridad en el trabajo. Es posible que en alguna ficha no esté exactamente aquí al fondo, pero ahí está ese material. ¿Sí? En la carpeta de la actividad de aprendizaje 5, ahí está el material. Y listo, aquí pues lo encontramos ya para descargar o la versión multimedia, según ustedes prefieren. Entonces tenemos esos materiales más los que están acá dentro de la evidencia señalados. Listo. Voy al chat entonces un momentico a mirar qué me dijeron de la ficha de Mónica. Sí está lo mismo. Perfecto. Muy bien. Entonces esos son nuestros materiales. Esos son los insumos que tenemos para esta evidencia. Entonces, de una, ¿qué dice la evidencia? Si leyeron el PDF, o cuando lo lean se van a dar cuenta que dice posterior a estas lecturas, en algún punto dice eso, desarrolle esta evidencia teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, 1, diligencia la tabla de riesgos que encuentra a continuación y complete, aquí perdón, le pongo esto. Entonces, diligencia la tabla de riesgos que encuentra a continuación y complete sus recuadros con información de la empresa donde labora actualmente, donde están hoy. Y ya les cuento ahorita algo más al respecto. Entonces van a encontrarse esta tabla para diligenciar. Una tabla de ese estilo. Yo dije que posterior a estas lecturas, ¿cierto? Pero ¿cuáles lecturas? Entonces, son precisamente las que estábamos hablando. Esto también está en la guía. Entonces es importante leer el material higiene y seguridad en el trabajo, que ya les mostré, más estos 4.
Entonces aparece uno de aseguramiento en riesgos laborales, uno que dice identificación de los riesgos, un decreto y una ley, que esta ley es del 2012. ¿Listo? Ahorita más tarde les cuento un poco de estos materiales. Entonces, una vez se haga la tabla anterior, hay que realizar un listado de hábitos saludables que se deben implementar en cada uno de los riesgos detectados en la empresa. ¿Listo? Entonces, en resumen, muchachos, ¿qué dice la evidencia? Pues primero, que hay que diligenciar esta tabla de riesgos, hay que hacer una lista de hábitos saludables, y digo aquí correspondientes porque, pues según los riesgos que usted identifique, va a responder a esos riesgos con unos hábitos. ¿Listo? Hecho eso, bueno, hasta ahí, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, muchachos, ¿vamos claros ahí con lo que tenemos que hacer? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, Señor. está... Clarines, clarinetes, muy bien. Entonces les estoy mostrando este PDF precisamente, de la evidencia. ¿Vale? Simplemente pues aquí un par de pedacitos, pero lo que les estoy mostrando es esto de acá. Ahí está la tabla. Entonces se diligencia la tabla, se hace la lista de hábitos saludables. Tercero, como saben, hay que redactar todo en formato APA. ¿Sí? Y ese formato APA incluye pues conclusiones. Entonces, al momento de irse a las conclusiones en ese trabajo, y esto pues lo hablamos con la profe Mónica, entonces los del equipo Mónica pueden preguntarle a ella. Aquí queremos que lleve lo aprendido, perdón, debe entrar aquí a alguien. Ya te doy la palabra, Jazmín, si necesitas todavía preguntar. Entonces, aquí queremos que lleve lo aprendido a su proyecto formativo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando usted hace esa tabla de riesgos viendo su empresa actual y hace esta lista de hábitos saludables, dice, ok, entonces si yo estoy en mi proyecto formativo haciendo una exportadora de aguacates, que sé que hay unos con aguacates por aquí, o si hay unos que quieren hacer una empresa que distribuye productos lácteos, que también los hay por acá, entonces, ¿qué de lo que ya vi en mi empresa podría suceder allá en mi proyecto formativo? ¿Sí? Entonces, es hacer ese paso, de llevar lo que ya estoy viendo en la realidad allá, pues, a la empresa que estoy creando. ¿Sí? Entonces, tenemos como dos momentos, uno de observar lo que sucede acá y otro de extrapolar o llevar eso a otro campo, que sería la empresa que estamos creando. ¿Listo? Y eso va a suceder en el apartado de las conclusiones. Entonces, acuérdense, en el formato APA siempre hay conclusiones y las conclusiones aquí van a ser eso, precisamente. Entonces, ¿qué evaluamos de la evidencia? Para irnos directamente pues a lo que se va a preguntar. Esta rúbrica, si ustedes se fijan, la hizo Mónica. Está en la ficha de ella. Si ustedes van y miran, seguramente ya la pueden encontrar. Entonces miren cómo ella nos está diciendo, está completa la tabla, ¿cierto? Hace un listado de 5 hábitos. Y este es el punto que les estoy diciendo, de las conclusiones. Allá en la plataforma lo pueden leer completo, quizás aquí no sale muy bien. Les leo, entonces dice, redacta una conclusión por cada uno de los riesgos trabajados en la tabla del punto número 1, relacionándolos con los posibles riesgos que puedan surgir en su proyecto formativo o idea de negocio, con una extensión de 5 líneas por conclusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué debería suceder? Para ir pues, mostrando como el resultado, y es que en su evidencia va a llegar un punto en que usted dice conclusiones, ¿cierto? Allá con su grupo. Miramos en la tabla, perdón que esa tabla no está aquí bien clarita, está acá. Entonces aquí nos hablan de riesgos ocupacionales, ergonómicos, psicosociales. Entonces esos 3 tipos de riesgos pues van a aparecer
aquí también. Entonces, sobre los riesgos ocupacionales, que también podemos llamar riesgos laborales. Los expertos hoy día más bien hablan es de riesgos laborales, no ocupacionales. Sobre esto, entonces, va a haber un parrafito de conclusión. Entonces, en vista de todo lo que aprendimos al desarrollar esta evidencia y lo que vimos en donde trabajamos hoy, pues creemos que en nuestro proyecto formativo pueden pasar estas situaciones de riesgo laboral. Y pues los hábitos que ayudarían a mitigar todo ello serían este y aquel y el otro. Esto es una conclusión de ese estilo. Es un modelo lo que estoy dando, una sugerencia, pero no es obligación hacerlo exactamente así, ¿sí? Con esas palabras. Pero sí lo que es obligación es que se note que lo que usted redacta aquí es consecuencia de lo que estuvo pues trabajando allá en la primera parte. ¿Sí? Se tiene que notar como esa continuidad. Vamos a darle aquí entrada, no. Entonces después teníamos unos riesgos ergonómicos. Esta palabrita ergonomía pues va a aparecer más adelante. Entonces lo mismo, una conclusión referida a los riesgos ergonómicos, más o menos de unas 5 líneas, tal y tal. Y repito, no es una obligación, ¿no? Es decir, no tienen que ponerle como este título de conclusión de riesgos ergonómicos. Si quieren lo pueden hacer, pero no es que tenga que estar este encabezado. Lo hago aquí pues para ser más claro como en este tablero. Y al final, la misma historia con los riesgos ambientales. ¿Listo? Entonces, eso esperamos que hagan ustedes. Estudian su empresa de hoy y en la conclusión, pues llevan eso a su proyecto formativo. Recuerden que en todas sus evidencias, pues ya tenemos que estarle apuntando a ese proyecto formativo. No estamos ya como en ese punto de solamente estar aprendiendo cosas, sino ya tener siempre esa idea de proyecto ahí como en segundo plano, siempre trabajando, siempre presente. ¿Vale? Entonces, eso tiene que aparecer en la conclusión. Sí, la evidencia es grupal, Ricardo, claro que sí. Y vamos aquí con la rúbrica de la profe Mónica. Y al final, pues, ortografía, ya saben. Entonces, normas de ortografía y APA en la evidencia. ¿Listo? Esta rúbrica ya está para el grupo de Mónica, ya la tienen. En el mío yo no la he puesto, entonces pues no la pueden ir a leer todavía allá, tal cual. Y les cuento también que al momento de crearla, puede que yo la haga un poco distinta. ¿Sí? Es parte de la libertad que tenemos, pues cada quien con sus grupos. Pero sí vamos a estar mirando esto, porque ambos estamos basándonos en este instrumento, que es justamente la tabla que ustedes encuentran. Vamos aquí con este otro. Ustedes saben, todas las evidencias traen esto, su instrumento de evaluación. Entonces, en este caso, pues, esta es lo que nos dice el instrumento, de que hay que revisar. Y si se fijan, es prácticamente lo mismo. Simplemente que Mónica, pues, lo montó en forma de rúbrica, le puso unos puntajes a cada uno, y pues ya está. Con eso la elaboro. ¿Vale? Entonces, hasta ahí podríamos ir con la explicación de qué les vamos a pedir. ¿Listo? Entonces, nuevamente, hasta aquí, muchachos, preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. No, señor. Adelante, Juan, que creo que levantó la mano. O Miguel. Sí, profe, qué pena. Vamos con Juan primero. Juan primero. Sí, señor. Es una pregunta, pero es aislada. Es que resulta que en el anterior trabajo yo intenté varias veces meterme a la biblioteca Sena, pero no es posible, es complicado. No sé si es que lo esté haciendo mal o usted no regale un recorderis, pero no me dejó ingresar. Era para pedirle ese favor. Bueno, yo la página de la biblioteca, la verdad, llevo ratico sin entrar, pero hasta donde me acuerdo eso no tenía ciencia.
O sea, biblioteca.sena.edu.co, ¿vale? Y la parte de... Uy, espero que esto me lo Sí, cambiaron. es que hasta ahí deja ingresar, pero cuando yo le voy a colocar mis datos no me deja, o a mí me pasó, para investigar de la evidencia pasada. Ah, esto, no, pero ¿qué pasó? Aquí es que era, listo. Entonces, repito lo que dice, mire, aquí dice consulta bibliográfica, pues están las bases de datos, o está, perdón, pongo esto más grande. Por aquí arriba a la izquierda entonces está el consulta bibliográfica, dice bases de datos, dice catálogo bibliográfico. Usted elige cuál de las dos, vamos a hacerle aquí con las bases también. Entonces, cuando uno intenta ingresar a las bases de datos, ahí es donde le va a pedir las credenciales, ¿sí? Que ese es su número de cédula y su... Mentiras. La cédula le sirve como usuario y contraseña. Esa es la forma correcta de decirlo. Su cédula o su tarjeta, si tengo aquí, bueno, creo que no, pero si acaso hay alguien que todavía tenga tarjeta de identidad, pues su documento es el que le sirve como credenciales. Y lo mismo que con el catálogo público, si quiere pues iniciar sesión, que está aquí, entonces lo mismo, al dar clic en iniciar sesión, pues usa su cédula como credenciales. Y a él le debería funcionar, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bien, Miguel, que tenía pregunta también. Profe, o sea que ahorita esta evidencia se va a relacionar con los EPP y elementos de protección personal, más que todo de las empresas, o en qué se va a basar, jefe, profe. Pues sí, tienen que ver. Ya va a ver cómo tienen que ver, pero no es lo único, no es lo único. Profe, y otra cosita, es que también he tenido también problemas ahorita con lo de la biblioteca, no me permite el ingreso ya, me bloqueó. Ok. Bueno, yo sí les cuento que la verdad sí llevo rato sin ingresar a esa página. O sea, piensen antes de la pandemia, cuando estábamos allá en persona, yo a veces sacaba libros y entonces ahí yo entraba a mirar cosas, no he hecho la prueba a ver qué pasa. Pues déjenme, yo le cacharreo hoy o mañana y si veo que tampoco está entrando, pues les informo, que a mí tampoco me dejó entrar. Sí, en este momento no les sabría responder qué puede estar pasando. Entonces, bueno, eso por el lado de las preguntas y vamos a ir nuevamente aquí con el material, ¿vale? Entonces, con este material en esta ocasión sí debo hacerles una advertencia para empezar, y es que, por ejemplo, en la actividad 3, cuando empezamos con el tema de conflictos, ahí el material fue muy claro, porque casi que nos daba las respuestas, sí, estaban ahí muy evidentes. En esta evidencia, la verdad, no tanto. Este material no es tan como que usted va y lee y se encuentra ahí pegadita la respuesta, no tanto. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es que este material está ahí, esta identificación de los riesgos, está ahí en la plataforma. Como les he dicho en otras ocasiones, yo no elaboro estos materiales, ni Mónica tampoco, sino que eso ya está pues montado y nosotros tenemos que respetar en muy buena medida lo que está ahí. Entonces yo, respetando eso, pues les incluí este material, pero revisándolo bien, puede que los desvíe del camino que estamos buscando. Esto es más como identificación de los riesgos al emprender, ¿sí? No tanto los riesgos que estábamos buscando en la matriz, que eran, vuelvo por acá, vuelvo por aquí. Entonces, riesgos laborales, que incluye riesgo químico, riesgo ambiental, riesgo ergonómico, riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces, pues ese material no nos ayuda tanto, la verdad. Entonces, lo que les voy a mostrar, pues va a ser un poco de este y un poco de estos tres.
¿Listo? Y vamos a ver que, como vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, pues ustedes en sus empresas, y en este caso sí tengo que pues también ser honesto con ustedes, yo no soy experto en seguridad y salud en el trabajo. O sea, aquí en el equipo de Promover, que somos varios para los distintos programas ¿de qué? De virtual. Miren, por aquí el compañero les está aclarando de una vez lo de la biblioteca, para que lo lean en el chat. Y les estaba diciendo que yo pues no soy experto, tenemos algunos expertos en el equipo de Promover, pero pues esos expertos no siempre pueden estar para esta sesión. Entonces mi invitación, y escúcheme bien acá lo que le voy a decir, mi invitación es a que usted vaya a su empresa y en serio, pensando que es su salud, su cuerpo, hable con las personas de seguridad y salud en el trabajo y converse con ellas sobre esta evidencia y tómelo como un trabajo para usted. ¿Sí? No se trata de que yo me entere muy bien de sus riesgos, ¿sí? Sino es usted realmente y sus compañeros allá en la empresa. A nosotros en el SENA, por supuesto que nos hablan de esto, nos hacen capacitaciones y pues yo como instructor muchas veces pues quizás lo trato como cosa como secundaria, no le doy la importancia necesaria, porque digo, bueno, pues pensando en lo presencial, bueno, sí, yo estoy de pie un buen tiempo y quizás el manguito rotador, de pronto ustedes saben, lo que llaman el manguito rotador en el hombro por la posición del marcador, y la voz, eso sí, la voz. Pero bueno, no hay riesgos graves y uno como que se acostumbra y lo deja ahí de lado. Entonces la invitación es a que ustedes no hagan eso, sino que en serio pues le pongan cuidado. Y sobre todo los que tienen pues trabajos más delicados, ¿sí? Los que están con pesos fuertes, pongan la atención. Me acuerdo que aquí alguien habló que escoltaba carga prioritaria o, bueno, carga importante. Entonces se le toca escolta y que a veces no duerme bien y la cuestión en la carretera. Esos también son factores pues, que pueden afectar su salud. Entonces, no lo tomen como un trabajo para mí o para Mónica, sino para ustedes, de verdad. Aprovechen a las expertas que tienen allá en su empresa y seguro que las hay, hasta varias, puede que tengan varias y varios. Y desarrollenlo de verdad, así como para ustedes, no tanto por nosotros. Entonces, aquí yo les voy a dar como unas pistas, ¿sí? Pero allá ustedes tienen una gran fuente de información que sí los invito a aprovechar en esta evidencia. Y pues acá yo les voy a dar las pistas más de qué es lo que yo espero recibir, ¿sí? Entonces, no es tanto como que yo les dé el tema, por decirlo así, sino qué esperamos recibir. Entonces, vamos a darle un vistazo a estos materiales. Arrancamos con este de higiene y seguridad en el trabajo. Y aquí mirando el tiempo, voy a hacerlo un poquito rápido. Entonces aquí tenemos nuestro material, este material, higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, de este material, son apenas, fíjense, 10 páginas. No es muy largo realmente. Entonces, esta definición que está acá, y pues leo este primer párrafo, disculpen, lo leo. Dice, la seguridad y salud en el trabajo ha venido tomando cada día más importancia en el mercado laboral y empresarial colombiano. La seguridad y salud en el trabajo, es definida como una disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Además, tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el mismo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Lo leí un poco rápido, sí, pero también los invito, así como hace un rato, los invito. Más tarde, léanla como con calma, ¿sí? Y miren que cada pedacito de ese pequeño párrafo, pues nos dice algo importante, ¿sí? Es una disciplina, o sea, es como una ciencia que trata de prevención, ¿cierto? Y protección y promoción de la salud, ¿cierto? Y su objeto es mejorar estas condiciones,
etc. ¿Sí? Como ir paso por paso. Esta definición está sacada de la ley 1562, que era justamente otro material adicional. Mírenlo acá. Aquí tengo mal esto, es 1562. Entonces, es tal cual la definición que nos daban por acá, miren. El decreto que nos da el gobierno colombiano de qué es la salud ocupacional, pues entonces es eso mismo. ¿Listo? De hecho, ya que entré con este decreto, aquí les cuento, si hay personas que trabajan ya hace tiempos en estos temas, o sea, en las empresas me refiero que tengan harta experiencia, seguramente recuerdan que antes se hablaba de salud ocupacional y luego se empezó a hablar de seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Y antes entonces se hablaba de los programas de salud ocupacional en la empresa y hoy día se habla del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y todas las empresas tienen que tenerlo. ¿Listo? Entonces, este pedacito del material, perdón, es por acá, viene de la ley. O sea, así lo define la ley colombiana. Como de costumbre nos dan un mapa conceptual, más o menos el mapa de los temas que se van a tratar en el material. Y pues acá, entonces, este pedacito ya es de acuerdo con este autor y Alberto Chavenato. Y nos dice, bueno, la higiene en el trabajo se refiere a estas cosas. Y miren cómo lo que está aquí en esta tablita tiene mucho que ver con lo que dice la ley, que ahorita la vamos a mirar. ¿Vale? Entonces, tenemos un plan organizado. Esto lo pongo con amarillito. Hay unos servicios médicos adecuados. Recuerden aquello de prevención, promoción de la salud, ¿cierto? Como estamos en las empresas, pues la empresa misma no va a prestar todo el servicio médico. Tiene que apoyarse pues, en la ARL o en la EPS. Pero sí es como pensar que lo que estamos haciendo acá no es simplemente un requisito de las empresas, sino que en verdad es un sistema pensado para que el trabajador esté bien en su salud. ¿Sí? Y por supuesto es importante la prevención. Eso es la parte importante. Acá pues ustedes pueden leer esa tabla, no tiene pues nada así excesivamente difícil. Ustedes la leen, riesgos de acá, riesgos de allá, cuidados así, programa de esto. Y aquí pues hay otros ítems en esa tabla, entonces eso es lo que trae un plan de higiene. ¿Sí? Entonces cuando lo lean, insisto con lo de hace un rato, tengan en mente que es un plan que hacen las empresas para que el trabajador esté bien. ¿Sí? Pues idealmente. Entonces, miren cómo cada parte tiene sentido. ¿Sí? O sea, tiene sentido que pensemos en buenos hospitales, que si quiero que los trabajadores estén bien, pues hay que hacer exámenes periódicos, ¿cierto? Si llegara un empleado enfermo, pues relaciones éticas y de cooperación. Entonces, aquí yo no les voy a decir mucho más, porque es cuestión de leerlo y pausar un segundito para pensar en eso que estoy leyendo y decir, sí, claro, tiene todo el sentido que esto haga parte de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos esta tabla, aquí nos dice qué busca la higiene en el trabajo, nuevamente léanlo con calma, ¿sí? Y miren cómo cada cosa uno dice, pues sí, es bueno eliminar las causas de la enfermedad profesional. Miren que no estamos como del lado del médico que ya atiende el problema cuando ha pasado algo, sino es antes de. ¿Sí? En la empresa, ¿qué se puede hacer? Entonces, pues eliminar las causas de la enfermedad. ¿Sí? Evitar que el trabajador se enferme o se ausente del trabajo, prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones, se orienta a la salud y al bienestar del trabajador. ¿Vale? Es como de ir leyendo y 11 pausitas como para procesar. Los objetivos se logran mediante la educación de los obreros, jefes, capataces, gerentes, o sea, todo el mundo tiene que saber de esto. Estar en estado de alerta ante los riesgos existentes y pues observar lo que vaya pasando. Ahí vamos bien. Entonces, condiciones ambientales en el trabajo. ¿Listo? Aquí les
les voy a hacer una pequeña cuña. Fíjense cómo en este fragmento nos dicen que el trabajo de las personas está profundamente influido por tres grupos de condiciones, ¿vale? Tres grupos de condiciones. Este autor Chavenato, la gente que estudia sobre recursos humanos lo conoce, que es un clásico, es de esos libros muy reconocidos en administración de recursos humanos, y como estamos en la era del internet, pues es muy fácil ir a googlearlo y usted lo encuentra. No, Daniel Steven, no. Es sobre su empresa, sobre su trabajo, lo que está haciendo hoy. Y al final va a hacer unas conclusiones sobre su proyecto formativo, ¿no? El que está aquí haciendo para el SENA. El proyecto de vida fue en las primeras dos evidencias, pero hoy ya no estamos ahí. Entonces les decía que como estamos en la era del internet, pues uno lo puede encontrar en Google. Y aquí está el pedacito del material. Entonces dice, tres grupos de condiciones influyen considerablemente en el trabajo de las personas. Uno, condiciones ambientales del trabajo, como iluminación, temperatura, ruido y otros. Hay uno que incluyen acá que es como vibraciones. Si de pronto alguno de ustedes lo viva en su trabajo, que es cuando se trabaja cerca de un... Me acuerdo del edificio del SENA, mejor dicho. Cuando uno está en el sexto piso y pasan Transmilenios muy llenos, se alcanza a sentir una vibración. Sí, eso me acuerdo que sucede. Cuando están taladrando en la calle, a veces uno puede llegar a sentir eso. Si estoy en un edificio con maquinaria pesada, también puede haber vibraciones. ¿Sí? Entonces, en esa categoría de los otros, por lo menos están esas vibraciones que les digo, y también hay riesgos químicos que de pronto algunos de ustedes también lo vivan. Si tienen, por ejemplo, los que cargan medicamentos, de pronto no, o material médico, ¿sí? Quizás no es tan, ¿cómo decirles? Si a mí como profesor se me caía un marcador encima, pues lo máximo que podía pasar es que me manchara la ropa, no más. O un libro, pues lástima el libro que se vaya al piso, pero a mí no me pasa nada. Quizás en su ambiente de trabajo haya vapores, haya líquidos, haya alguna cuestión más peligrosa, y pues a eso le tiene que poner atención, claro que sí. Entonces, uno, eso, dos, condiciones de tiempo. Estas condiciones de tiempo también van a volver una evidencia más tarde. Por allá en 3 meses lo vamos a estar viendo, el tema de qué tanto tiempo tengo que trabajar. Y condiciones sociales. ¿Sí? Entonces, si de pronto es algo formal o informal, las relaciones entre las personas, el estatus que tienen dentro de la empresa, entre otros. ¿Sí? Entonces, estas eran las tres condiciones. ¿Por qué lo muestro? Porque el material aquí dice que hay tres grupos, pero nunca nos dice cuáles. Entonces yo fui y busqué y les muestro acá. De esas tres, entonces la higiene en el trabajo se ocupa del primero, que son las condiciones ambientales. Y aquí pues nos lo desglosan en iluminación, ruido y condiciones atmosféricas. ¿Vale? Y en este caso pues temperatura y humedad. Y aquí nos explican un poco cómo es el tema y demás. ¿Listo? Entonces va ese material. ¿Cómo se controla el ruido en la industria? Eso pues realmente no es muy difícil de entender. Vamos con la seguridad en el trabajo. Y de aquí para abajo empieza con la prevención de accidentes. Entonces, desde esta página comienzan a hablar mucho de accidentes y qué es un accidente y cómo se atiende y demás. Léanlo, sí, pero miren que en la evidencia, para volver a la evidencia, la tabla que nos piden llenar no habla de accidentes. Entonces, no se enreden con la definición de accidente y qué es un incidente y qué es un accidente y a quién le informo primero, que apenas suceda entonces busco al brigadista o busco a mi jefe inmediato o le informo a la ARL o a la EPS y en dónde estoy, que si me estaba trasladando al trabajo, todo eso que hay que considerarlo con los accidentes, no es lo que nos interesa en esta evidencia.
Entonces, aunque está en el material, y aquí para abajo hablan bastante de accidentes, no hace parte de lo que les estamos pidiendo hoy. Entonces, tranquilos, lo pueden dejar de lado, todo el tema de accidentes, que es de mucho, o sea, sí es de mucho cuidado, y hay que conocerlo, y sobre todo si su actividad es riesgosa, pero no es para esta evidencia. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Por el lado de los decretos y leyes, bueno, el decreto y la ley de hoy, ya que los mencioné un poquito, yo aquí a este como que le hice unos subrayados, y voy a hacerles una pregunta en el chat para que me conteste, aliste su teléfono, aliste su teclado, vamos para el chat un segundito. Entonces, le voy a preguntar, ¿usted ha leído alguna vez una ley o decreto? Y ahí ustedes me contestan sí o no. Sí, no, sí. Vamos todos ahí. Unos que sí, unos que no. Tengo 40 personas en sala y muy poquitas respuestas. Vamos todos ahí. ¿Sí o no? ¿Sí han leído o no han leído decretos, leyes en su vida? Para que se despierte también. Y como siempre les digo, aprovechen lo virtual, entonces allá ustedes se pueden estirar, no hay problema, pueden mover los brazos, no hay problema, muy poco. Jorge, listo. Entonces, claro, para los que lo han hecho, pues muy bien, maravilloso, buenísimo. Hoy lo van a repetir. Para los que no, siempre hay una primera vez. Y aquí yo les voy a dar pues unos pequeños tips para leer eso. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, en el caso de este, bueno, para empezar, a un detalle importante, pongámoslo así, miren, una ley reglamenta cosas grandes y un decreto cosas más pequeñitas. ¿Sí? Entonces la ley es más grande que el decreto. Empecemos por ahí. Y pues ambas los puede sacar o sea, estos de aquí vienen del Senado únicamente. Y estos de acá pues sí pueden venir de pronto de otras instancias, pero también pues vienen del Senado, pero ya pueden venir de ministerios, por ejemplo. ¿Sí? Como que un ministerio hace esta clase de cosas o se mete más ahí. Entonces, primera distinción, eso, la ley es más grande que el decreto. Segundo, en las leyes, y aquí se nota más en este caso, normalmente ustedes van a ver esto, y aquí voy a poner la pantalla más chiquita, porque quiero que se fijen en 3 palabritas. El presidente de la República, ¿sí? O bueno, a veces aquí sale otra cosa, por ejemplo, aquí dice el Congreso de Colombia, miren, el Congreso de Colombia decreta tal cosa. En este caso, el presidente de la República, considerando, ¿sí? Como teniendo en mente o sabiendo que pasan ciertas cosas, y aquí van unos párrafos que dicen, bueno, con esto y esto y esto, sabiendo que esto pasa. Sí, estos párrafos se caracterizan porque empiezan aquí con qué. Considerando que lo uno y que lo otro y que lo otro, piense como si usted le dijera a alguien, considerando que eres muy bonita, que eres súper simpática, que llevamos 5 años de novios, que ya tenemos un buen trabajo, entonces yo resuelvo o decreto, pues casémonos. ¿Sí? Considerando que lo uno y que lo otro y que aquello, decreta. Entonces, esa estructura siempre la van a ver en estos documentos. Si miran los del año pasado, cuando decían que el estado de emergencia sanitaria, eran páginas y páginas de estos considerandos. Entonces decían que es que la pandemia ha estado dura, que la salud, que el dinero, que los viajes, que no sé qué, considerando todo eso, se decide extender el estado de emergencia un mes más.
Sí, eran así, muchos considerandos la resolución más bien cortica. Entonces, eso pasa acá. ¿Qué les sugiero yo? Si lo quieren leer completo, no necesitan leerlo completo, pero si lo quieren leer completo, así como les dije en la sesión anterior, vayan por títulos. Entonces, capítulo 1, objeto, campo de aplicación y definiciones. En vez de empezar a leer el capítulo 1, vaya y busque dónde está el capítulo 2. Entonces usted arranca, perdón, lo pongo aquí más grandecito. Todo esto, sí, sí. Capítulo 2, política y seguridad en seguridad y salud del trabajo. Ok, bueno, anótelo por ahí al lado y vaya y busque el capítulo 3, organización de ese sistema. Ajá, muy bien. Capítulo 4, vaya y búsquelo, a ver dónde lo encuentra. Capítulo 4, planificación. Muy bien. Capítulo 5, tun. Y ahorita les hablo de los subrayados, los resaltados, perdón, que están en amarillo. Se me pasó el 5. Pero bueno, capítulo 6, auditoría. Busquemos el 5. ¿Dónde quedó el 5? El 5. Acá, aplicación. Entonces mire las palabras cómo van. Vamos con los verdes. Entonces, considerando esto, se decreta 1, objeto y campo de aplicación y unas definiciones. Bueno, capítulo 2 nos decía política en seguridad y salud en el trabajo. Ok. Organización del sistema que gestiona eso. ¿Sí? ¿Cómo se va a organizar esta cuestión? Vale. 4. Planificación. Tiene mucho que ver con la organización, pero pues aquí como que le van a dar más detalle. Muy bien. Capítulo 5. Que fue el que se me pasó ahorita. Aplicación. Pues ya como que vamos a empezar a aplicar lo que se ha dicho antes. 6, auditoría, me acuerdo que decía. Entonces, ¿cómo revisar lo que ya se hizo? Capítulo 7, que ese no lo he resaltado. Acá, mejoramiento. Ustedes en su empresa seguro han escuchado del mejoramiento continuo. Y capítulo 8, disposiciones finales. Y llegamos al final. Entonces, publíquese y cúmplase en Bogotá el 2014. Entonces, con eso que ustedes hagan, ya se van dando una idea de qué trata el decreto. Y luego pueden empezar a irse con los títulos de los artículos, que son los pedacitos de cada capítulo. Entonces, artículo 1, objeto y campo de aplicación, que es como copiando el título. Entonces, tiene por objeto definir, tal. Bueno, pero hagamos lo que les decía. Primero solo los títulos. Entonces, artículo 1, tal. Artículo 2, definiciones. Ok, definen un montón de cosas. Vale, bien, chun. Bueno, este que les estoy señalando acá es el mismo que les dije hace un rato, que cambió de nombre la cuestión. Antes era salud ocupacional, hoy se va a llamar seguridad y salud en el trabajo. Entonces, artículo 3, y mírenla otra vez, es la disciplina que trata de la prevención de esto y esto. ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace un rato, entonces ahí está nuevamente. Artículo 4, cómo es ese sistema de gestión, etcétera. Es un ejercicio sugerido, ¿sí? Para que ustedes lo hagan pues luego ahí en sus ratos libres en el trabajo. Yo sé que no tienen muchos, Era un chiste nomás. ¿Qué sí quiero que se fijen? En las definiciones del principio, miren, para que lo anoten en su cuadernito o en el teléfono o alguna cuestión. En el decreto hay un montón de definiciones. ¿Sí? En el decreto con D hay un montón de definiciones con D, que le van a servir para cuando hable con la persona de seguridad y salud en el trabajo. Que es una acción correctiva, que es una acción de mejora, que es una acción preventiva, que es una acción... Todo. Este vocabulario le va a servir. Entonces, échenle hojas de definiciones. ¿Sí? Son como unas... A ver, miramos, como 30 eran. 36. Entonces, con que uno le haces definiciones, ya se va ubicando más en el tema. Más abajo, capítulo 3, mírenlo.
Este es bien simpático, miren, obligaciones de los empleadores, en el artículo 8. Entonces la empresa tiene que hacer ciertas cosas. Vale, muy bien, tun, tun, tun. Artículo 9, obligaciones de la ARL. Entonces ellos tienen que hacer sus cosas. Artículo 10, estimado aprendiz, usted como trabajador, ¿qué tiene que hacer? Y esto es responsabilidad suya. Y ahí sí, volviendo con el tema del proyecto de vida, como en la primera sesión, si usted no cuida su salud, nadie lo va a hacer por usted. Entonces, esto es obligación suya. Mire, el artículo 10 de ese decreto. ¿Vale? Es obligación suya. Y tenemos aquí un 6. En el artículo 11 nos hablan de una capacitación. ¿Sí? Que hay que documentar lo que se haga. Y yo quería mostrarles otra por aquí más abajo. ¿Dónde está? Acá, miren. Hay que identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. ¿Cierto? Esto lo tiene que hacer la empresa, pero también los trabajadores. Entonces, esta evidencia pues va un poco en ese camino, de mirar los riesgos que hay. ¿Listo? Pues aquí hay muchos detalles, no vamos a entrar ahí, pero sí les quería como contar esa forma en que uno puede leer un decreto o acercarse a su lectura y comentarles que aquí pues hay unos elementos interesantes, esas definiciones del principio y los deberes de los trabajadores. ¿Vale? En la ley pues encontramos algo parecido. Si ustedes lo miran otra vez, tenemos el artículo 13, quiénes son los afiliados, bueno, perdón, el artículo 2. Aquí dice que hay que modificar el artículo 13 de otra ley. Ahí me confundí. Entonces, miren, aquí está lo del accidente de trabajo, que les dije que no es el tema de esta evidencia, pero pues los riesgos nos pueden llevar a un accidente. ¿Qué es una enfermedad laboral según esa ley? Aquí pues ya nos hablan de cosas más administrativas, que el IBC y que cada cuánto hay que hacer el pago y cuánto se cotiza y qué pasa si no paga y bueno, otras cosas que no vienen tanto al caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos llevamos de esos decretos? Pues que son un texto para practicar la técnica de lectura que les dije la última vez. Que no hay que leerlos completos, pero sí fijarse en las definiciones, insisto, definiciones del decreto y la responsabilidad de los trabajadores para asumirlo pues como cosa suya de verdad. ¿Listo? Vuelvo aquí a las diapositivas. Entonces tenemos este material y este de acá, mírenlo, es una cartillita que dice aseguramiento en riesgos laborales. De ahí que me interesa pues el contenido, la primera parte. Perdón, este es un pantallazo del índice. ¿Qué nos interesa de ahí? La primera parte que son generalidades. ¿Sí? Para que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque después de eso, aquí les muestro, miren, aquí está el índice, entonces después empieza como el tema técnico de cómo es que se hace la afiliación y que se busque, quiénes tienen y cada cuánto y en dónde y cuándo pagan y si este tipo de contrato y cuánto cotizo y cómo es lo de las prestaciones. Todo eso importa, ¿sí? Pero no en esta evidencia. ¿Sí? En esta evidencia nosotros nos podemos fijar en lo primero, que es como para saber, bueno, qué es un entorno de trabajo, cómo es que es saludable, qué significa seguridad y salud del trabajo. Y son apenas 3 páginas, miren. Aunque son varias cosas, estamos desde la página 8 hasta la 11. En 3 paginitas está lo que ustedes tendrían que leer. Entonces lean esto. Nuevamente, antes de irse a identificar sus riesgos y de hablar con la persona de seguridad y salud del trabajo y de observar su empresa y todo, arranque por aquí. Y se va a encontrar cosas familiares. Otra vez aparece esto de aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y tal. Esto ya lo leímos antes. Entonces vuelvo a como empaparse de esto. Miren que otra vez nos hablan de la ley. Nuevamente, que es la enfermedad laboral, también de esa misma ley. ¿Listo? Entonces,
pues eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, listo. Ya revisamos este material, les di como unas pautas para leerlo. Este vino de última, pero ya les dije que lo importante es este pedacito del principio para que no se compliquen en leer pues muchas cosas que no les vamos a preguntar, sino que vayan al punto que queremos que lean. Y de aquí ya les dije entonces, nuevamente, del decreto eran las definiciones y las responsabilidades del trabajador. ¿Sí? Por lo menos, lean eso. Y es como lo que más va a servirles. Aquí era la ley 1562. Y con esto, pues ya usted tiene para ir a conversar con el experto allá. Por supuesto, ustedes pueden usar internet, claro que sí. ¿Vale? Y ya con esto voy a cerrar. Entonces, antes de ir cerrando, argumentan por qué, tal. Entonces, quiero que se tomen un momentico para estirarse allá en su casa o en el trabajo, donde estén, para que despejen un poquito la mente antes de entrar ya en los últimos minutos de la sesión. Porque viene pues una aclaración importante. Entonces es importante lo que les voy a decir ahora. Entonces, mucha atención con lo siguiente. Vamos aquí en el chat. Vamos aquí a ponerlo así. Entonces, en el chat, contéstenme sí o no. ¿Quién está atento, re atento? Mejor dicho, está pero tan despierto como esta mañana o cuando se despertó. Ayúdenme en el chat. ¿Quién está así súper atento? Por allá, Ricardo, Patricia, más o menos. Patricia, arriba, salta, baila, canta, haz alguna cosa en 3 segundos para ponerte así full atención, Patricia. Y los que no están contestando, pues supongo que no están tan atentos. Entonces, vamos aquí, muchachos, vuelvan acá. Atención. Vamos con una aclaración que es bien importante para que no les devuelva la evidencia yo después. ¿Listo? O Mónica también. Mónica también se les puede devolver. Esta matriz, así como nos la presentan en la evidencia, tiene algo un poquito engañoso. Y es que si usted se fija, perdón, aquí yo saco un pantallazo. Vamos por este lado. Y aquí necesito más espacio. Usted mira esta tabla. Aquí dice riesgo, aquí dice riesgo, aquí dice riesgo. Entonces, si uno lee eso, pues, bueno, estamos hablando de riesgos. Y al final dice que desempeño laboral, ¿cierto? Entonces, eso puede confundir un poco. Entonces, 2 aclaraciones ahí. Primero, dentro de los riesgos ocupacionales, cuando hagan sus investigaciones se van a dar cuenta que están los ergonómicos, que están aquí, mírenlos, o biomecánicos, muy claros para los que están todo el día quietos o cargando cajas durísimo todo el día. También están los psicosociales, que están allá de segundos, y hay otros, como les decía, ¿cierto? Entonces está el tema de los ambientales, que aquí no están mencionados en la tabla. Hay riesgos también químicos, ¿cierto? Hay varios tipos de riesgos. Entonces, fíjense cómo la primera columna podríamos decir que es más general e incluye a las otras 2. ¿Vale? Por aquí hay otros que son de seguridad. Por allá para la escolta, eso puede ser también un riesgo de seguridad. Entonces, pues la primera columna digamos que es más general, ¿listo? Y se va a especificar un poco aquí en estas 2. Entonces, cosa número 1, la primera columna incluye a la 2 y a la 3 de alguna forma. Entonces, pues eso se tiene que ver en sus respuestas, ¿vale? Entonces, hay que mirar en su empresa, pues,
estas que no son ni biomecánicas ni psicosociales, pues cuáles están pasando allá en su empresa. Y para las mecánicas o ergonómicas y psicosociales tiene esta columna y esta otra. ¿Listo? Voy a repetirlo por aquí entonces un poco más limpio nuevamente. Mire cómo este tipo de riesgo tiene su propia columna. Esta también. Y pues como hay otros que son riesgos, pongámosle laborales. Hay otros riesgos laborales aparte de estos dos. Pues esos otros usted los va a desarrollar acá. Los que haya en su empresa. ¿Y qué tiene que hacerle a cada uno? Pues una definición, unas características, unas clases. Y miren que hasta ahí no va complicado y pues qué cuidados hay que tener. Por supuesto, esto lo va a llevar a los hábitos. Es muy fácil el paso de los cuidados a los hábitos. Y aclaración número 2, muchachos, que les decía hace un rato, aclaración número 2, muy importante, esta columna de aquí, desempeño laboral. Vamos a solucionar esa columna que nos puede como confundir un poco. Y lo voy a hacer aquí en la diapositiva. Resulta que, según el diccionario, pues desempeñar es ejercer las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio. ¿Cierto? Miren lo que estoy haciendo acá. Según esta fuente, el desempeño laboral, en nuestro caso, se define como todo esto de acá. Aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados son relevantes para su tan. Entonces, muchachos, ustedes que están viendo esta sesión en línea, sea en video o en vivo, vamos a tomar esta definición y vamos a arrancar con ella. ¿Listo? La definición del... Espera, esto lo voy a poner así más bien. Para que estemos claros todos. Entonces, la definición de la diapositiva. Vamos a empezar por ahí, para que todos estemos sobre una misma base. Ahí usted puede pausar el video más tarde o aquí pues copia el pedacito, el pantallazo, lo que sea, para que copie ese pedazo y busque esa página en internet. Van a darse cuenta que es un artículo que habla sobre desempeño educativo, algo así. Pero estuvimos hablando con otros profes del área de promover y pues esta definición pues nos pareció adecuada para empezar a desarrollar esa columna. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues, digamos que si uno busca que el trabajador tenga un buen desempeño, es lo que se quiere, pues él enfrenta unos riesgos, más o menos como cuando hablábamos de las amenazas en el DOFA. ¿Sí? Si yo quiero que el trabajador tenga un buen desempeño, enfrenta unos riesgos que, pues, dificultan eso. Entonces, nuevamente, para ese desempeño, ya les dije cuál es la definición, la que vamos a usar. Y con base en eso, ustedes pueden desarrollar, pues, cuáles son las características como de ese buen desempeño. Y también, de clases de desempeño, ahí pueden ustedes ser creativos, ¿no? ¿Cómo van a clasificar ese desempeño? Una opción es decir, por ejemplo, desempeño bajo, medio, superior. Puede ser. Sí, de paso les adelanto, pues que sobre esa clasificación, perdón, pues no voy a exigirles así que esté perfecta, porque sé que esa columna está un poquito problemática. Y los cuidados, pues nuevamente, ¿qué tengo que cuidar para que haya un buen desempeño? ¿Sí? Entonces, ya resumiendo, que esta sesión se me está alargando un poco más de lo que yo quería. Vamos aquí a recapitular. Entonces, entregamos el 7 de octubre, se hace en grupo. ¿Qué hay que entregar? Entonces es esta matriz diligenciada. Les acabo de explicar qué pasa con esas 3 columnas, entonces ya sabemos. Esta primera incluye como a estas 2. Entonces aquí desarrollo esos riesgos ergonómicos, aquí los psicosociales y acá pues otros que haya en su trabajo. Otros laborales distintos a esos 2. Y acá con la definición que ya les di de desempeño,
para que la busquen y todos trabajemos con esa base. A partir de eso, ustedes empiezan a pensar, bueno, ¿qué caracteriza ese buen desempeño laboral? ¿Qué clases hay? ¿Y qué cuidados puedo tener para eso? Fácilmente esto nos lleva entonces a la lista de hábitos saludables. Presentamos todo en formato APA. En las conclusiones nos vamos a nuestro proyecto formativo. Ya salimos de observar la empresa que tenemos hoy a la que estamos buscando crear en el proyecto formativo. Y aquí en la sesión, pues yo les mostré esta rúbrica que está en la ficha de la profe Mónica. Yo pues no la tengo montada, pero pues ya se darán cuenta los de mis fichas cuando aparezca. Esta rúbrica sale de este instrumento, entonces usted puede leer aquí qué es lo que se espera que haga. Y ya les mostré un poco del material. Entonces ya les dije que en esta ocasión no están tan evidentes las respuestas en el material, pero ya les di pistas para encontrarlas. Ya les dije que aquí no tienen que leerlo todo, sino que la parte de accidentes la pueden dejar un poquito de lado en este momento. Les comenté sobre este par de el decreto y la ley. Les dije, vayan y busquen esas definiciones en el decreto y las responsabilidades del trabajador. Les di más o menos una técnica para leer esos documentos legales, que no son fáciles de leer, pero sí, pues con la técnica que les di pueden al menos hacer una primera lectura. Y también les comenté que de este material que está entre los complementarios, pues lo que más nos interesa está ahí al principio, que nuevamente es como lo más básico. Listo, con todo eso, pues ya ustedes tienen para desarrollar la evidencia. Aquí está la famosa definición de desempeño. Listo. Entonces, jóvenes, señores, señoras, señoritas, dudas, inquietudes, comentarios. Una pregunta. Buenas noches. Adelante, Jason. ¿Debe de anexarse el dato de la persona de recursos humanos que nos colabore con esa información o eso debe ser en silencio? No hace falta que lo anexen. Sí, pues yo confío en que ustedes van a consultar con la experta ya. ¿Listo? Entonces, Ok, pues, es gracias. más, yo puedo medir su evidencia porque digo, uy, estos me están diciendo cosas que yo no sé. Ahí yo me doy cuenta que usted fue y consultó con la experta. ¿Vale? Entonces, eso con la pregunta de Jason. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, entonces, permítanme, voy a cerrar la grabación del video, me voy a despedir, pero a los que están aquí en línea les quiero hacer una pregunta ahorita al final, ¿vale? Entonces no se me desconecten todos. Si alguien tiene urgencia, afán de irse, puede salir en este momento, no hay problema. Entonces permítanme, yo dejo aquí de presentar. Abro mi cámara y me despido de los de la grabación. Entonces, estimados, hasta aquí llega la grabación de hoy. Espero que haya sido útil esta sesión en línea, que, como les dije al principio, esta audiencia es más para ustedes, de verdad. Les dije incluso en algún punto de la sesión que yo a veces como que dejo de lado el tema de la seguridad en el trabajo, pero ustedes que tienen trabajos quizás más riesgosos que el de un profesor, pónganle mucho cuidado, de verdad, cuiden su salud, no lo piensen como un trabajo por cumplir, por pasar, sino que en serio tienen la oportunidad de ir y mirar una forma para estar muy claros de cómo trabajar ustedes en su empresa hoy de forma segura, y eso les puede ayudar para que cuando creen su empresa más adelante, esos proyectos que están haciendo, pues tengan herramientas para hacerlo de la mejor forma. Entonces, no siendo más por ahora, me despido, que tengan una excelente noche, día, tarde, fin de semana, según cuando vean la grabación. Y pues aquí con eso cierro esta transmisión. Entonces, que estén muy bien y hasta una próxima.